Ya, entonces damos inicio a la sesión de hoy, lunes 6 de septiembre, en el cual vamos a tratar la última materia que entra en la prueba, que es de lentes delgadas. ¿Ya? Vamos a dibujar acá el eje óptico. ¿Profe? ¿Sí? ¿Las clases de teoría igual están en la módulo? Sí, también todo está... No, las clases grabadas están en la carpeta de Google Drive. Ya, profe. Gracias. Si no tienes acceso, tienes que solicitarlo. ¿Ya? Me escribes al final de la clase me escribes tu email en el chat y yo te agrego si es que no está agregado. ¿Ya? Entonces voy a suponer que acá eh, tenemos una superficie al lado izquierdo y tenemos una superficie al lado derecho. ¿Ya? Entonces acá eh, va a tener esta superficie un radio R1 y esta otra superficie va a tener un radio R2. ¿Ya? Y vamos a suponer que acá hay un objeto que emite un rayo luminoso y que se refracta 2 veces para formar una imagen al otro lado. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener un radio R1. Este va a ser el radio R1. Siempre en la primera superficie se le da su índice 1. ¿Ya? Siempre a la primera superficie. Y a la segunda se le da el subíndice 2. Esta es la segunda superficie que va a tener un radio R2. Profesor, disculpe, en ese rayo luminoso que pasa entre los dos espejos, ¿es paralelo supuestamente o tiene ese ángulo que está ahí puesto? No, claro, no es paralelo. No es paralelo. No es paralelo. Ya, gracias. No, acá hay un objeto luminoso que emite rayos y se refracta 2 veces. Estos no son espejos, estos son superficies refringentes que tienen un índice de refracción. Por ejemplo, acá al lado izquierdo hay un índice de refracción en 1, después acá un N2 y acá un N3. ¿Ya? Y se forma una imagen a este otro lado. ¿Ya? Eh, entonces acá eh, tenemos acá la posición del objeto al primer vértice y la posición de su imagen. ¿Ya? La imagen que provoca esta primera refracción, lo vamos a dibujar por acá. ¿Ya? Eso es una imagen intermedia. Es una imagen intermedia. La que provoca la primera superficie, porque como hay dos superficies refringentes, hay una de ellas que forma una imagen intermedia, ¿cierto? Cada superficie forma una imagen, ¿ya? Y acá hay una imagen intermedia que le vamos a llamar I'. ¿Ya? Entonces esta imagen intermedia eh, tiene una distancia, imagen S', acá, que se forma con la primera superficie. ¿Ya? Y vamos a tener también otras, para la segunda superficie vamos a tener la posición objeto y su respectiva posición imagen. Profesor, ¿Sí? sé que no, voy a preguntarlo al tiro mejor que no me quedó claro bien dónde está delimitado R2 y R1. Ya, No me quedó claro dónde está puesto. ya, ya. Lo que pasa es que esto es una superficie refringente que tiene un vértice. Ese vértice
tiene una curvatura, esta superficie, que va a tener un centro de curvatura al lado derecho. Entonces esta distancia es el radio, la que va desde el vértice hasta el centro de curvatura, es el radio. Igual acá, desde el vértice hasta el centro de curvatura, ese es el radio 2. Ya, ya, sí, ya me quedo claro. Ya entendí. Perfecto. ¿Ya? Entonces Muchas gracias. aquí está el objeto, le vamos a llamar S1, ¿cierto? Y a su imagen le vamos a llamar S1'. ¿Ya? Le doy el subíndice 1 porque está relacionado a la primera superficie. El subíndice 2 es para la segunda superficie. ¿Ya? Entonces acá esta imagen intermedia va a ser la imagen que proyecta la primera superficie. Y se denota con S1'. ¿Ya? Para la segunda superficie, este objeto, esta imagen intermedia, viene a constituir el objeto para la segunda superficie. ¿Ya? Así que esta distancia que va desde el objeto hasta la segunda superficie, esa distancia se va a llamar S2. ¿Ya? La distancia de vértice a vértice, el espesor de la lente se va a llamar D. ¿Ya? Y la posición desde el vértice hasta la imagen se va a llamar S2'. ¿Ya? ¿Cuál era ese 2, profesor? S2 es la distancia desde el objeto hasta la segunda superficie. Hasta Ya. acá, hasta acá, Entonces, hasta acá. ¿Ya? Aquí no quedó muy claro. Esta distancia es desde acá, desde el objeto, hasta la segunda superficie. ¿Ya? Las distancias todas se miden con respecto a los vértices. No se miden con respecto a los... no se miden con respecto a... no se miden a con los respecto... espejos, ¿no? No se miden con respecto a un eje cero o un origen común. No. La posición objeto de imagen se mide con respecto a los vértices. Por ejemplo, la posición objeto a imagen de la primera superficie se van a medir con respecto al vértice de la primera superficie. Y el objeto a imagen de la segunda superficie se van a medir con respecto al vértice de la segunda superficie. ¿Ya? Bien, entonces acá, ¿cómo se trata este tipo de situaciones? Este tipo de situaciones se trata con las fórmulas de Descartes. ¿Ya? Yo voy a aplicar la fórmula de Descartes a la primera superficie. Esto es N1, S1, más N2, S1', igual N2 menos N1 sobre R1. Esa es la fórmula de Descartes para la primera superficie, donde S1 es la distancia objeto, donde S1' es la distancia imagen, y donde R1 es la curvatura de la superficie 1. ¿Ya? Y N1 es el medio incidente, y N2 es el medio de refracción para la primera superficie. ¿Ya? Para la segunda superficie tenemos que aplicar esta misma fórmula, pero con los subíndices respectivos, ¿cierto? Tenemos N2, S2, N3, S2', ¿ya? Y tenemos N3 menos N2 sobre R2. ¿Ya? Acá S2 es la distancia objeto, ¿cierto? Porque esta imagen intermedia sirve de objeto para la segunda superficie. Así que esta es la distancia objeto. ¿Ya? S2' es la distancia imagen.
desde el vértice hasta la imagen, ¿ya? Y R2 es la curvatura de la segunda superficie, que es esta curvatura que está acá. ¿Ya? La curvatura de la segunda superficie. N2 ahora es el medio incidente y N3 es el medio de refracción para la segunda superficie. ¿Ya? Y acá hay una ecuación que hace de nexo entre la primera ecuación y la segunda ecuación. Es decir, hay una ecuación que hace de nexo entre esta ecuación y esta otra. ¿Ya? Y esta tiene que ver con la imagen intermedia. La imagen intermedia tiene una distancia S2. ¿Ya? Esa distancia S2 va a ser igual a la suma de D y de S1'. Acuérdense que S1' va desde acá hasta acá. Y D va desde acá hasta acá. Así que S2 va a ser la distancia de S1', la suma de S1' y D. ¿Ya? Así que D va a ser, S2 va a ser D más S1'. Sin embargo, eh, sin embargo, eh, S1', acá en las lentes vamos a usar el mismo convenio de signos que en la superficie refringente. En la superficie refringente dijimos que el lado real del objeto es a la izquierda y el lado real de la imagen es a la derecha. Pero acá la imagen está apareciendo a la izquierda. Esta imagen está apareciendo a la izquierda, la imagen intermedia. La imagen que provoca la primera superficie está apareciendo a la izquierda. ¿Ya? Así que es una imagen virtual esta imagen intermedia. Por lo tanto, este C1' es negativo. Así que yo no tengo que sumar acá, sino que restar. Anteponerle un signo menos a S1'. Para que se pueda sumar D y S1'. ¿Ya? Así que esta misma ecuación escrita de otra manera es S1' más S2 igual a D. Entonces tenemos dos ecuaciones de Descartes y una ecuación que relaciona la primera ecuación con la segunda. Tres ecuaciones. ¿Ya? Eh, pero cuando hablamos de lentes delgadas, el espesor de una lente delgada es despreciable, porque si lo comparamos con otras magnitudes que tenga la lente, el espesor es muy pequeñito en comparación con esas magnitudes y, y se puede despreciar. ¿Ya? En lentes delgadas, en lentes delgadas, D se desprecia porque es muy pequeña. ¿Ya? Así que me queda, esa ecuación me queda S1' más S2 igual a 0. O bien S2 es igual a menos S1'. Que si yo lo sustituyo en la segunda ecuación, y yo lo sustituyo acá, el S2 lo sustituyo por S1', me queda esta ecuación menos S1'. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo sumo estas dos ecuaciones?
¿Qué pasa si yo sumo esas dos ecuaciones? Si sumo esas dos ecuaciones, este término se cancela con este, al sumarlos. Y me queda N1, S1, más N3, S2', igual N2 menos N1 sobre R1, más N3 menos N2 sobre R2. ¿Ya? Esa fórmula que está ahí, que acabo de deducir, esa fórmula es para las lentes delgadas, que relaciona posición objeto, imagen final, y las curvaturas de las dos superficies. Esa sería como la fórmula general, la que vamos a utilizar en los ejercicios. Claro, Ya, esa es la importante entonces. claro, Ya. sí. Pero igual están las fórmulas de descarte. Estas fórmulas de descarte también son útiles, porque cuando trabajamos con lentes gruesas, el espesor D no es despreciable. Cuando tenemos una lente gruesa, eh, D no es cero. Solamente en lentes delgadas D es cero. ¿Ya? En lentes gruesas se considera D. Entonces, ya no, esta ecuación ya no sirve para lentes gruesas. Hay que ocupar las ecuaciones de descarte por separado. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Así que esta fórmula es solamente para lentes delgadas. Y nosotros vamos a ver un caso especial que es para lentes delgadas inmersas en el aire. ¿Ya? Fíjense que N1 es el medio izquierdo y N3 es el medio derecho. ¿Ya? Si la lente estuviera inmersa en un mismo medio, es decir, N1 y N3 iguales, ¿ya? Eh, entonces ya no necesitaríamos tanto su índice. ¿Ya? Y acá en la ecuación aparece la posición del objeto y la posición de la imagen final. No aparece S1' ni S2, ni D en la ecuación de las lentes delgadas inmersas en el aire. O sea, lentes delgadas no aparece la imagen intermedia, aparece el objeto y la imagen final. Y aparecen las curvaturas de la superficie y los índices de refracción. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver un caso de lentes delgadas que es inmersa en el aire. ¿Ya? ¿Qué pasa con las lentes delgadas inmersas en el aire? Es un caso bien útil porque en la mayoría de las situaciones uno estudia las lentes inmersas en el aire, ¿cierto? Eh, para lentes delgadas inmersas en el aire, inmersa en aire, ¿cierto? En ese caso vamos a tener el eje óptico y vamos a tener una lente delgada. ¿Ya? Entonces, si la lente está inmersa en el aire, N1 y N3 van a ser iguales, ¿cierto? Y van a ser iguales a 1. ¿Ya? Acá va a aparecer la posición objeto y va a aparecer la posición imagen. ¿Ya? Objeto e imagen. ¿Ya? El objeto va a tener una distancia S y va a tener una distancia S', la imagen. ¿Ya? Ahora nos olvidamos del subíndice S1 y S2', porque S1 era la distancia objeto a la primera superficie y S2' era la distancia imagen a la segunda superficie.
Pero resulta que las lentes delgadas inmersas en el aire, o todas las lentes delgadas, se miden sus distancias con respecto a un centro común, O, que está en el centro de la lente. Entonces, S1 cambia por S, y S2' cambia por S'. ¿Ya? Y al índice que tiene la lente le vamos a llamar n, no le vamos a dar ningún subíndice porque va a ser el único que aparece en la ecuación. ¿Ya? Entonces yo voy a sustituir todo esto en la ecuación general. Entonces N1 es 1, S1 es S, N3 es 1 también, S2' es S', tenemos acá N2 es N, N-1, R1, más 1 menos N, R2. Acuérdense que N2 va a ser N. ¿Ya? Esta ecuación que está acá es esta misma, pero aplicado a una lente delgada, además inmersa en el aire. ¿Ya? Esta ecuación es para toda lente delgada. Y esta ecuación es para toda lente delgada, pero inmersa en el aire. Si al lado izquierdo tiene un índice distinto al lado derecho, ya no sirve esta ecuación, habría que ocupar esta. ¿Ya? Solamente si acá hay aire y acá hay aire, se puede ocupar esta. ¿De acuerdo? Entonces, las lentes también tienen puntos focales, igual que las superficies restringentes. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver la distancia focal objeto. La distancia focal objeto tiene la función, eh, que todo rayo que pase por él o que emerja desde él se refracta paralelo. ¿Ya? Entonces, esta distancia desde el punto focal objeto al centro de la lente, al centro común de la lente, se llama distancia focal objeto. ¿Qué condiciones me sirven a mí para encontrar la distancia focal objeto? ¿Ya? Me dice que la imagen se proyecta en el infinito. ¿Ya? Entonces, si el objeto está parado acá, justo en el punto focal objeto, su imagen se va a proyectar en el infinito. ¿Ya? Si el objeto está acá, entonces la distancia S es la distancia objeto, distancia focal objeto. Y S' va a ser la distancia imagen. Como esta imagen se va a proyectar en el infinito, entonces S' por la posición imagen va a ser infinita. ¿Ya? Yo voy a sustituir esto en esta fórmula. ¿Ya? Entonces me queda 1 sobre F. ¿Ya? El otro término se anula y me queda al lado derecho, me queda N1, o sea, N menos 1, 1 R1 menos 1 R2. ¿Ya? Aquí que hice en el lado derecho no hice ningún cálculo, lo que hice en el lado derecho fue factorizar por N menos 1. ¿Cierto? Entonces se factoriza por N menos 1, este es el opuesto a N menos 1. Por eso aparece ese signo menos ahí. ¿Ya? Y la distancia focal imagen se encuentra de la misma manera. ¿Ya? La distancia focal imagen tiene la condición que todo rayo que incida paralelo converge al punto focal imagen. ¿Ya? Y esa distancia desde el centro de la lente hasta el punto focal imagen se llama F', distancia focal imagen. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones?
Acá el objeto está en el infinito, ¿ya? Así que S es infinito y S' va a ser la distancia focal imagen porque ahí donde se forma la imagen, justo en el punto focal imagen. ¿Ya? Voy a sustituir esto en esta ecuación, en la ecuación de arriba, y me queda 1 sobre S, ¿cierto? Se anula, entonces me queda 1 sobre S' igual n menos 1, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, la distancia focal imagen. ¿Ya? ¿Qué concluyo? Fíjense, la distancia focal objeto y compárenla con la distancia focal imagen. La distancia focal objeto y la distancia focal imagen. ¿Qué se puede observar de esas dos ecuaciones? Son idénticas, ¿cierto? Son iguales. O Son sea, iguales. excepto por el F' y F. No, claro, pero lo que está al lado derecho Sí, define la eso sí. distancia focal. Son iguales. La distancia focal objeto y la distancia focal imagen son iguales Ah, ya. en una lente delgada inmersa en el aire. Esto significa, no significa que están paradas en el mismo punto, porque tienen dos conceptos distintos. Lo que significa es que están ubicadas de manera simétrica con respecto a la lente. Por ejemplo, la distancia focal objeto está a la izquierda y la distancia focal imagen está a la derecha. F y F'. ¿Qué se puede concluir? Que están a una distancia simétrica. ¿Ya? Por ejemplo, si la distancia focal objeto fuera 5 centímetros, entonces la focal imagen también es 5 centímetros. Pero uno va a la izquierda y el otro va a la derecha, independiente de las curvaturas que tenga la lente. ¿Ya? No, esto no es solamente para una lente biconvexa, esto es para una lente que tiene una superficie plana y la otra cóncava o la otra convexa o cualquier combinación de superficie que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? No importa eso, las focales van a ser iguales en una lente delgada inmersa en el aire. ¿Ya? La focal objeto y la focal imagen van a tener la misma magnitud, es decir, van a estar a la misma distancia de la lente, pero una va a estar a la izquierda y la otra va a estar a la derecha. ¿Ya? Cuando, cuando la focal es positiva, porque esto también puede dar negativo, aquí hay unos signos menos, a veces puede dar negativo, ¿ya? Y otras veces va a dar positivo. Em, em, Cuando la focal da positiva, ¿cierto? La lente se llama lente convergente. ¿Ya? Y cuando la focal objeto da positiva, la focal imagen inmediatamente también va a dar positiva porque son iguales, ¿cierto? Cuando la focal me da positiva, la lente se llama convergente. Cuando la focal, ya sea la F' o la F, que son iguales, me da negativa, la lente se llama divergente. ¿Ya? A mí en los enunciados, si ustedes se fijan más adelante cuando empiecen a estudiar la guía, cuando estudian la guía, se van a encontrar que los enunciados no dan los signos de las lentes, no dan los signos de las focales. Lo que dice el enunciado dice una lente convergente de 5 centímetros de distancia focal, pero no te da el signo, te dice nomás, es una lente convergente y te da la magnitud de la focal. Igual a veces te dice, hay una lente divergente de 10 centímetros de distancia focal, no te da el signo. Eso lo tienen que interpretar ustedes. ¿Ya? Cuando la lente es convergente, bueno, yo sé que tiene que darme una focal positiva, pero si la lente es divergente, entonces la focal es negativa, independiente,
ahí de lo que diga el enunciado, porque el enunciado no va a dar los signos, te va a decir si es convergente o divergente nomás. Y ustedes tienen que saber interpretar cuándo la focal es positiva y cuándo la focal es negativa. ¿Ya? ¿Ya? Y vamos a ver la parte de cómo se... ¿Ya? ¿Qué pasa acá con las lentes convergentes? La lente convergente tiene el foco objeto a la izquierda y el foco imagen a la derecha, como está en esa figura. Este es un ejemplo de una lente que tiene focales positivas. ¿Ya? La focal objeto está a la izquierda, la focal imagen está a la derecha. Esa es una lente que tiene focal positiva. En cambio, una lente que tiene focal negativa, esto se invierte. La focal objeto se pone a la derecha y la focal imagen se pone a la izquierda, cuando la focal es negativa. Y la formación de imagen cambia también, obviamente. Ya vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces acá, antes de borrar esta parte, eh, la función para la forma que tiene la, la- las lentes delgadas inmersas en el aire, se puede abreviar de esta manera. 1 sobre S más 1 sobre S' igual a 1 sobre F. Así también se puede trabajar las lentes delgadas inmersas en el aire. Donde la focal, esta fórmula es idéntica a la de los espejos, pero tiene otra interpretación y otro resultado. Por ejemplo, yo sé que en los espejos la focal es la mitad del radio, la distancia focal, en un espejo. Pero acá no, acá la focal se calcula de esta manera. ¿Ya? Así que tan similares no son, y esta tiene un convenio de signo distinto. ¿Ya? Esta ecuación tiene convenio de signo de la superficie refringente, no de los espejos. En los espejos, todo lo que está a la izquierda es positivo, todo lo que está a la derecha es negativo. En cambio, en las lentes, hay cosas que son positivas a la izquierda, hay cosas que son positivas a la derecha. Por ejemplo, la posición natural del objeto es a la izquierda, ahí el S es positivo. Y la posición natural de la imagen es a la derecha, ahí S' es positivo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forman las imágenes en este tipo de situaciones? ¿Ya? Vamos a dibujar acá el eje óptico. Eh, Otra manera de dibujar las lentes, las distancias focales, perdón, otra manera de dibujar las lentes convergentes es con una línea recta y con unas flechitas hacia afuera. Esa es una de las maneras también de, de dibujar una lente convergente que tiene focal positiva. Entonces va a tener la focal objeto acá y la focal imagen acá, a una distancia simétrica de la lente. ¿Ya? Entonces yo voy a poner ahí un objeto. ¿Ya? Y voy a dibujar su imagen. Acá los rayos que vienen paralelos convergen al punto focal imagen y los rayos que vienen desde el punto focal objeto emergen paralelos. ¿Ya? Y los rayos que pasan por el centro de la lente, esos rayos no se refractan. ¿Ya? Entonces ahí donde convergen los rayos es donde se forma la imagen.
con esos 3 rayos que yo conozco puedo formar una imagen. ¿Ya? ¿Qué pasa si el objeto estuviese, si yo tengo una lente convergente? ¿Ya? Le dibujo la notación gráfica respectiva. Si yo tengo una lente convergente, ¿ya? Esta tiene focales positivas, entonces va a estar la focal objeto acá y la focal imagen acá. ¿Ya? Y voy a poner ahora, fíjense que acá el objeto estaba más allá del punto focal. Voy a ponerlo entre el punto focal y la lente. ¿Ya? Entonces todo rayo que emerja paralelo, o sea, que incida paralelo, converge hasta el punto focal imagen. ¿Cierto? Y aquí el rayo que va al centro de curvatura, ese rayo no se refracta. ¿Ya? Fíjense que estos rayos son divergentes y no se cruzan como estos que están acá. Acá la imagen es real porque los rayos atraviesan la lente y convergen a este punto. Son rayos convergentes, forman la imagen. Se juntan ahí para formar la imagen. En cambio, en esta otra situación, los rayos no forman la imagen al lado derecho, sino que yo tengo que prolongar sus refracciones, y es ahí donde se forma la imagen. ¿Ya? En un origen, o sea, en un origen aparente. ¿Ya? Es decir, estas son imágenes virtuales. Estas que puse acá yo. Esto tenemos acá imagen, objeto. Y acá tenemos objeto e imagen. De acuerdo al convenio de signo de la superficie restringente, si la imagen aparece a la izquierda, es una imagen virtual, porque acá los rayos no se están cortando para formar la imagen. Los rayos son divergentes, pasan a la derecha divergiendo, y, eh, y el origen aparente, la proyección de los rayos refractados, es la que provoca la imagen final, que en este caso sería una imagen virtual. Es decir, tendría un S' negativo, ¿cierto? Acá, acá el S, la distancia objeto y la distancia imagen son positivas. En cambio acá la distancia objeto es positiva y la distancia imagen es negativa. ¿Ya? Acá tenemos un S positivo y un S' positivo. En cambio acá tenemos un S positivo, perdón, no, acá me equivoco. Tenemos un S' negativo y un S positivo. ¿Ya? ¿Y qué pasaría en el caso que tuviéramos una lente divergente? ¿Qué pasa con las lentes divergentes? Las lentes divergentes también se pueden simbolizar como una línea recta con las flechitas hacia adentro. Es una lente divergente. Es una lente que tiene una focal negativa. ¿Ya? Cuando la focal es negativa, la focal objeto y la focal imagen están alteradas. La focal eh, que aparece a la izquierda es la focal imagen, y la focal que aparece a la derecha es la focal objeto. Se altera la posición del objeto. Ya, entonces voy a poner en cualquier posición un objeto. Ya, voy a poner un objeto. Y voy a trazar sus rayos para encontrar la distancia eh, donde está la imagen. Entonces, todo rayo que viene paralelo converge hacia el punto focal imagen. Este es un punto focal objeto, no converge el rayo luminoso ahí. Porque esto no es el punto focal imagen, el punto focal imagen está atrás. Pero el rayo no se devuelve.
porque el rayo pasa al otro lado. Lo que hace el rayo se desvía en la dirección del punto focal imagen. Este tramo que yo dibujé acá, desde el foco hasta la lente, ese que estoy poniendo en amarillo, no existe. Es solamente como referencia para saber que el rayo que va paralelo diverge en la misma dirección del punto focal imagen. Pasa al otro lado, no se devuelve. Por eso el rayo amarillo que está ahí no existe. Pero el punto de referencia se sigue utilizando. ¿Ya? El otro rayo que conocemos es el que se dirige a la focal objeto. Ese rayo que pasa por la focal objeto eh, se refracta paralelo. ¿Ya? Entonces acá cuando el rayo va en la dirección del punto focal objeto, se topa, antes de llegar al punto focal objeto, se topa con la lente. Entonces acá se refracta paralelo. ¿Ya? Esta línea que yo estoy dibujando en amarillo, esa línea no existe porque el rayo no alcanza a dirigirse hacia allá. Se topa con la lente antes y se refracta antes. Pero va en la dirección del punto focal. Entonces por eso se refracta paralelo. Porque se dirige a un punto focal conocido. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer yo? Bueno, de nuevo acá los rayos son divergentes. Un rayo va hacia arriba y el otro va horizontal, no se van a cruzar nunca para formar la imagen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Prolongar sus refracciones. Y ahí donde se cortan es donde se forma la imagen. ¿Ya? Podemos chequear con un tercer rayo que es el que pasa por el centro de curvatura. ¿Ya? Eh, debieran coincidir esos tres rayos. ¿Ya? Entonces acá tenemos distancia objeto y distancia imagen. Esta es la parte más difícil de la parte geométrica, que es trazar las imágenes con los diagramas de rayos. Esta es la parte más difícil. Porque la parte matemática no tiene ninguna dificultad, ustedes no deberían tener ningún problema en resolver una ecuación de primer orden o cálculos aritméticos básicos. ¿Ya? Eh, ustedes no deberían tener problemas con eso. El problema parte acá, en los diagramas de rayos. Cómo dibujar la imagen de un objeto a través de un sistema óptico. ¿Ya? Eh, esta es la parte más difícil. ¿Dudas, consultas? ¿Ya? Vamos a seguir volviendo a esta parte porque nos vamos a encontrar con ejercicios en las pruebas anteriores donde se trabaja con diagramas de rayos. Y de hecho, en la prueba va a haber por lo menos un ejercicio con diagrama de rayos, por lo menos uno. ¿Ya? Así que esta parte tienen que manejarla. Y el diagrama de rayos siempre tiene la mitad del puntaje del ejercicio. Vale harto estos diagramas de rayos, son importantes. ¿Ya? Vamos a la última parte entonces, cómo calcular el aumento en una superficie, o sea, en una lente. Acá tenemos en la figura una lente convergente. ¿Ya? Tenemos acá el, el eje óptimo, tenemos la lente convergente, ¿ya? Tenemos el foco imagen y tenemos el foco objeto, seguramente está en un punto simétrico a este otro lado. ¿Ya? Entonces tenemos un objeto ahí y vamos a trazar su imagen. ¿Ya? Entonces toda línea que incida paralela converge hacia el punto focal imagen.
Y toda línea que pase por el centro de curvatura no se refracta. Es la única línea que no se refracta. Entonces ahí se forma la imagen, ¿ya? En este caso, objeto está a la izquierda, así que es un objeto real, y su imagen se proyecta al lado derecho, por lo tanto la imagen es real, ¿ya? Entonces tenemos acá la distancia objeto se va a llamar S, y la distancia imagen S'. Ambas van a ser positivas en este ejemplo, ¿ya? Porque está en la posición real la imagen, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué podemos hacer? Acá I es la altura del objeto e I' es la altura de la imagen, ¿ya? Entonces tenemos el aumento, ¿cómo se calcula? I' sobre I, ¿ya? Pero acá, estos triángulos que están sombreados, este es un triángulo rectángulo que forma el eje óptico con la altura de la imagen y con uno de los rayos. Y acá, a este otro lado, esta región sombreada también es un triángulo rectángulo, cuyos catetos son la altura del objeto y su distancia al vértice de la lente. Forma ahí un triángulo rectángulo. Y con el otro triángulo rectángulo comparten la hipotenusa, la dirección de los catetos también. Así que estos dos triángulos que están sombreados acá son, son triángulos semejantes. En los triángulos que son semejantes, eh, existe un teorema de la geometría que cuando yo tengo dos triángulos semejantes, dice que la altura, que la razón entre las alturas es igual a la razón entre las bases, ¿ya? Entonces, si yo tengo la razón entre las alturas, es decir, imagen sobre objeto, la razón entre los catetos horizontales también debiera ser igual a esto, ¿cierto? I' sobre I es igual a S' sobre S. ¿Ya? Y esa sería justamente la fórmula del aumento de este tipo de situaciones, ¿ya? En donde acá, la fórmula está acá, se agrega un signo menos acá. ¿Por qué? Porque tienen distinta orientación I e I'. Los triángulos son semejantes, pero están orientados en distintos sentidos. El objeto está orientado hacia arriba y la imagen está orientada hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, eh, se agrega en la fórmula general este signo menos, ¿ya? Que después ustedes no tienen que darle tantas vueltas porque la fórmula queda así, ¿ya? Esa es la fórmula para calcular los aumentos producidos por una lente delgada, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el aumento me da mayor que cero? Cuando el aumento me da mayor que cero significa que I e I' tienen la misma orientación, ¿ya? Los dos están hacia arriba o los dos están hacia abajo. Eso es una imagen derecha. En caso contrario, si el aumento me da negativo, la imagen es invertida, ¿cierto? Uno está orientado distinto del otro, ¿ya? Por ejemplo, en este caso S es mayor que cero, S' es mayor que cero porque está en el lado real la imagen, ¿ya? Así que si esto es positivo y esto es positivo, y está precedido de un signo negativo, esta expresión completa es negativa, por lo tanto corresponde con ese caso una imagen invertida, ¿ya? Este ejemplo que está acá graficado tiene un aumento negativo, porque objetos de imagen están orientados en distintos sentidos, ¿ya? Y si en valor absoluto el m es mayor que 1, la imagen es aumentada, ¿cierto? Y' es mayor que i. Y si en valor absoluto el m es menor que 1, la imagen es disminuida. Es decir,
y mayor que Y'. ¿De acuerdo? Y finalmente, el convenio de signos. El lado, ya que ya se lo había comentado varias veces, ¿cierto? El lado real del objeto es el lado izquierdo, como aparece acá. El lado real de la imagen es el lado derecho, es decir, acá. ¿Ya? Ese es positivo si el objeto está a la izquierda, ¿cierto? Acá corresponde que ese sea positivo. Ese' es positivo si la imagen aparece a la derecha. ¿Ya? Y F' es positivo si focal imagen está a la derecha. ¿Ya? Esta es la posición real de la focal imagen, que estar a la derecha de la lente. ¿Ya? En el caso de las lentes reales no aparece en las que ocupábamos en el laboratorio de óptica, no aparece en la lente los radios de curvatura de su superficie, sino que aparece su distancia focal, rotulada en la lente. Aparece su distancia focal porque se trabaja más con las distancias focales que con los radios de curvatura. ¿Ya? Entonces esto cierra la materia para la prueba. Acá, hasta acá entra todo este apunte, entra en la prueba. ¿Ya?